Y listo. A ver, entonces, el sistema endocrino, ¿cuál es la principal función de este? Es fabricar hormonas, ¿sí? El sistema endocrino, su principal función es fabricar hormonas, ¿ya? ¿Qué son las hormonas? Las hormonas prácticamente son mensajeros que transmiten información para que nosotros nos podamos desarrollar. Por ejemplo, las hormonas sexuales, ¿qué es lo que hacen? Envían los mensajes para que la niña se empiece a desarrollar, digamos, en un lapso de tiempo, en una edad, a los 14 años, ¿no? O en el caso de los varones también. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué va a hacer este mensajero? Enviar la señal de cuánto tiempo, cuánto yo me voy a estirar mis huesos, de qué altura voy a alcanzar, ¿sí? Entonces, el sistema endocrino es uno de los, todos son importantes, pero este es importante porque es causante de algunas enfermedades. Incluso si es que este está funcionando mal, podemos tener problemas en nuestro desarrollo. Entonces, metas en la cabeza, el sistema endocrino es el conjunto de órganos que sirve para fabricar hormonas. Entonces, vamos aquí, vamos diciendo, ya, nos vamos con la plumita. Tejidos que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Ya, entonces el sistema endocrino sirve para fabricar hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son puntos donde son producidas por casa. Son mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Ya, entonces esas son las hormonas. Mensajeros químicos. ¿Listo? Ya, vamos. Vamos. Dice, ¿qué hace el sistema endocrino? Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo. Las hormonas llegan a las células de otras partes del cuerpo. Entonces, las hormonas son fabricadas prácticamente en el cerebro y en algunas otras partes del cuerpo, y son colocadas en el torrente sanguíneo para enviar la información a todas las células del cuerpo. Ya, ¿qué más hacen las hormonas? Controlan el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción, es decir, que están encargadas de todo nuestro funcionamiento, ¿no? Nuestro estado de ánimo, el desarrollo, el funcionamiento de órganos, el metabolismo y la reproducción, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres cuando estamos con la menstruación, ¿qué nos van a decir? Estás hormonal. Es porque de hecho esta cantidad de hormonas que nosotros tenemos en esta etapa es porque está controlando nuestro estado de ánimo. Sí, afectan, en realidad sí afectan las hormonas a nuestro estado de ánimo. Dice, el sistema endocrino regula qué cantidad se libera de hormonas. ¿Sí? La cantidad de hormonas que se liberan depende del estado endocrino del sistema. Depende de la concentración de hormonas, de que hayan en la sangre y en otras sustancias como el calcio en sangre. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés. Miren chicos, así que no hay que estresarse, ¿sí? Las infecciones, los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Entonces también tenemos que estar bien mentalmente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entender. De todos los sistemas que hemos visto, reconocer cuál es su función. Endocrino, fabricación de hormonas. Las hormonas controlan muchas funciones, como el metabolismo, la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, los cambios de ánimo, etc. Así que no hay que estresarse. Partes del sistema endocrino. Entonces tenemos algunas partes que es el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal, los ovarios y los testículos. Todas estas partes que componen el sistema endocrino son las fábricas de hormonas. En estas partes yo voy a fabricar hormonas, en los ovarios, testículos, etcétera, ¿sí? Todas estas partes. Y aquí tenemos, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal. Entonces tenemos en el cerebro fábrica de hormonas. Aquí en nuestro cuello, la glándula tiroidea fabrica hormonas, que es en forma de una mariposa. Tenemos las glándulas suprarrenales que están en los riñones. ¿Qué más tenemos? En los ovarios, las mujeres, y los testículos en los hombres, las fábricas de hormonas. También tenemos el páncreas. El páncreas
También, a pesar de que pertenece al sistema digestivo para fabricar los jugos pancreáticos, también pertenece al endocrino porque también fabrica hormonas y las deposita en el torrente sanguíneo. También fabrica enzimas digestivas. Entonces, este páncreas tiene dos funciones. También fabrica hormonas y realiza enzimas para la digestión. Por eso pertenece a los dos, al digestivo y al endocrino. Ya, entonces vamos con la primera parte. Entonces, la primera parte, todo lo que está en el cerebro. Vamos a ver lo que está en el cerebro, ¿sí? Chicos, a ver, quiero escuchar la vocecita de alguien porque no sé si estoy hablando solita. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Entonces quiero que esta información absorban como esponjita. Tienen que absorber toda la información. Ya, entonces dice, vamos a hablar sobre el hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? Acá, en esta zona amarillenta de aquí, ¿verdad? Este es nuestro cerebro. Les presento a la matriz. Entonces tenemos aquí nuestro cerebro. Aquí está la glándula pineal, que es una nuececita bien chiquitititita, que también se encarga de fabricar hormonas. Y ya, el resto. Entonces nos interesa el hipotálamo, esta zona donde yo fabrico hormonas. ¿Qué dice? Se encuentra en la parte central inferior, está aquí, ¿no? Nos está diciendo que se encuentra en la parte inferior del cerebro. Une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Ya. Entonces, las células nerviosas que tenemos en nuestro cerebro se encargan de fabricar las hormonas que se encuentran aquí, ¿sí? Este hipotálamo se encarga de fabricar sustancias químicas, controlar la cantidad de estas sustancias, de estas hormonas, ¿ya? El cerebro recoge la información, el hipotálamo. Este hipotálamo recoge la información del cerebro y aquí me dice cómo la temperatura, la exposición a la luz y los sentimientos y le envía a la hipófisis. Esta información afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. Ya, interesante, ¿no? Me dice, el cerebro recibe la información de todo lo que sucede en nuestro medio exterior y afecta esta información que recibimos, afecta directamente aquí al hipotálamo, a la cantidad de hormonas que estamos generando. ¿Sí? Por eso en las anteriores diapositivas decía que hay algunos factores que afectan a la cantidad de hormonas, como por ejemplo el estrés o alguna infección que tengamos, ¿sí? Entonces el cerebro recoge esa información y dice, bueno, estoy sometido a una alta cantidad de estrés, por lo tanto, afecta directamente a qué cantidad de hormonas yo voy a fabricar aquí en el hipotálamo, ¿ya? Entonces hay que tratar de mantener las condiciones internas en equilibrio para que no nos enfermemos ni cambien esta cantidad de hormonas que se fabrican en el hipotálamo. La hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis? Acá, ¿sí? El hipotálamo estaba acá, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la hipófisis. En la hipófisis se fabrican algunas de estas hormonas, todas estas hormonas, de hecho. ¿Qué dice? Suele llamar la glándula maestra. ¿Por qué será la maestra? Porque de hecho aquí se fabrican las hormonas que determinan nuestro desarrollo. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, entonces vamos, estas hormonas, a ver chicos, aquí, importantísima atención. En la hipófisis fabricamos la hormona del crecimiento. ¿Cuál será la hormona del crecimiento? La que controla nuestro crecimiento. Entonces, facilito. Hormona del crecimiento que estimula el crecimiento de los huesos, tejidos y desempeña un papel en cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y minerales. Entonces ya, la hormona del crecimiento para el crecimiento de nuestros huesos y tejidos. En la hipófisis, la otra hormona, la prolactina. La prolactina se activa cuando las mujeres están o estamos o nos vamos, bueno, porque yo soy mujer, por eso digo estamos, pero no estoy embarazada, que cuando las mujeres están amamantando. Únicamente la prolactina es para fabricar leche, ¿sí? Prolactina para la fabricación de leche en las mujeres cuando están amamantando a sus bebés, ¿sí? Prolactina. Tirotropina estimula la glándula tiroidea para que fabrique hormonas tiroideas. Ya, esta está facilita.
Tirotropina para fabricar glándulas tiroideas. Hormonas tiroides, de la tiroides. Esta dice, a ver, yo voy a fabricar la cantidad de hormonas de la tiroides. Corticotropina, hasta yo no la puedo pronunciar, pero acordarse, miren que les estoy dando todas las hormonas. Corticotropina estimula la glándula suprarrenal, es decir, de aquí manda la información a estas glándulas de la tiroides que está acá, a las glándulas suprarrenal que están en los riñones, para determinar la fabricación de algunas hormonas, ¿sí? Esta es la tirotropina, manda información desde el cerebro, y la corticotropina, información desde el cerebro hacia la tiroides y hacia los riñones para decir cuántas hormonas voy a fabricar en estas dos, ¿sí? Entonces ya nos vamos a ir a la tiroides y ya nos vamos a ir a la glándula suprarrenal. Ya, estas dos no son hormonas, sino que son indicaciones en el cerebro para decir cuánto yo fabrico en el resto del cuerpo, ¿ya? La hormona que fabrica la hipófisis es la antidiurética, controla la cantidad de agua en el cuerpo a través de su efecto en los riñones, ¿sí? La hormona antidiurética, agua, ¿ya? Cantidad de agua. Y la oxitocina determina las concentraciones del útero durante el parto. Las contracciones, creo que lo nombré mal, ¿ya? Entonces, hemos visto la del crecimiento, prolactina, fabricación de leche, tirotropina, controla la cantidad de hormonas en la glándula tiroidea, la corticotropina, la cantidad de hormonas en la glándula suprarrenal, la antidiurética, agua, y la oxitocina, las contracciones del útero durante el parto. ¿Ya? Entonces hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunas, ¿ya? La hipófisis también segrega endorfinas, unas sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y que reducen la sensibilidad al dolor. Ah, interesante, ¿no? Segregamos endorfinas para no sentir tanto dolor. La hipófisis también segrega hormonas que indican a los órganos reproductores que fabriquen hormonas sexuales. La hipófisis controla también la ovulación y el ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, hipófisis pertenece al sistema endocrino, fabrica algunas hormonas como la del crecimiento, prolactina, antidiurética, oxitocina y también la tirotropina, corticotropina. Además, sus otras funciones es controlar, indica a los órganos reproductores que fabriquen hormonas sexuales. La menstruación en la mujer y la ovulación en la mujer, ¿sí? Entonces, esta hipófisis es muy importante. Vamos, como les dije, miren, si aquí hablábamos de la tirotropina, ahora dice que esta estimula la glándula tiroidea, entonces ahora vamos a hablar sobre la glándula tiroidea. La glándula tiroidea se encuentra aquí en nuestro cuello, aquí, en forma de mariposa, en forma de mariposa, debajo de nuestra laringe, ¿ya? Listo. Entonces, si ven que es como una carne que está en nuestra laringe, ¿ya? Entonces, esta tiene una importancia significativa porque esta fabrica hormonas, entre ellas también la del crecimiento, también regula el crecimiento en nuestro cuerpo. Vamos a ver, le han hecho aquí un zoom. Tenemos aquí en forma de mariposa, ¿qué es lo que tiene, ¿no es cierto? Un lóbulo derecho, un izquierdo, y aquí en la mitad la unión de estos dos se llama istmo. Esto no he visto que les toman las partes de pero sí para qué sirve la glándula tiroidea, ¿ya? Tiene glándulas paratiroideas, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 glándulas paratiroideas donde se fabrican las hormonas. Entonces, ¿qué me dice aquí en estas letras? Me dicen, ¿dónde está ubicado? Tiene una forma de moño, está ubicado debajo del cuello. Entonces, ¿qué dice? Se encuentra en la parte baja del cuello. Tiene una forma de moño, ve, hasta ahorita me acuerdo. O mariposa, fabrica hormonas tiroideas, tiroxina y triodotironina. Tiroxina y triodotironina, ya. Estas hormonas controlan la velocidad con que las células queman el combustible que procede de los alimentos para generar energía. Cuantas más hormonas tiroideas hay en el torrente sanguíneo, más deprisa ocurrirán las reacciones. Ya, ejemplo, dice,
dice, o he escrito esto hace algún tiempo que escribí esto, que esta controla la cantidad, la rapidez con la que yo voy a quemar o con la que yo voy a hacer metabolismo. Entonces me dice, la velocidad con que las células queman el combustible que procede de los alimentos, ¿sí? Controlan a qué tan rápido yo voy a aprovechar esos alimentos. O sea, no solo depende del sistema digestivo, sino que también de estas hormonas que se fabrican aquí. Entonces, si yo tengo una cantidad descontrolada de hormonas de la tiroides aquí, si yo tengo demasiada cantidad, lo que va a suceder es desencadenar en algunas enfermedades, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Entonces, las personas, el hipotiroidismo, las consecuencias de las personas con hipotiroidismo es que tienen características que tienen, ¿cómo es que se dice? Son como que queman muy lento la cantidad del combustible, la cantidad de alimentos, queman muy lento y por esa razón tienden a hincharse, ¿sí? Las personas con hipotiroidismo tienden a hincharse porque tienen poca cantidad de hormonas o controlan estas hormonas, son más lentas para hacer combustible. ¿Listo? Entonces también depende de esta. O hay personas que tienen hipertiroidismo, que tienen la velocidad de las hormonas para que controlen la velocidad de la quema de combustible, va a hacer que las personas quemen muy rápido el combustible. ¿Y cuál va a ser el efecto? Si yo quemo muy rápido el alimento en mi cuerpo, lo que voy a hacer es que sea muy delgado, muy delgada, ¿sí? Voy a ser muy delgado. Entonces, el hipotiroidismo, las personas tienden a hincharse porque la velocidad con la que queman los alimentos es muy lenta. Y en el hiper es mucho, ¿no es cierto? Hiper, recuerden que significa demasiada velocidad. Entonces, las personas van a ser delgadas. Ya, ¿qué más? Las hormonas ayudan al crecimiento de los huesos de los niños, también tienen su papel en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso, las que están aquí. Las glándulas paratiroideas son 4 glándulas diminutas, aquí están 1, 2, 3, 4, que funcionan conjuntamente. Segregan la hormona paratiroidea que regula la concentración de calcio en la sangre con la ayuda de calcitonina fabricada por la glándula tiroidea. Regulan la cantidad de calcio. Ya, ahora vamos a las glándulas suprarrenales. Entonces estábamos aquí. Entonces, en el hipotálamo yo controlo la tirotropina que estábamos hablando acá, de la glándula tiroidea, ¿no es cierto? La tirotropina, glándula tiroidea. La corticotropina que controla las glándulas suprarrenales. Entonces nos vamos a las glándulas suprarrenales y se colocan aquí encima de los riñones como un casco. Se le ven que son como unos cascos. Le voy a hacer zoom, dice, le amplío. Digo, miren, en la glándula suprarrenal yo tengo una corteza, una médula y nada más, ¿no? Corteza y médula, ¿ya? Y este es mi riñón. Entonces, encima de los riñones hay como un casquito que ha sido la que también fabrica hormonas. Se encuentran encima del riñón, constan de 2 partes, cada una fabrica una serie de hormonas. Ya, estas tienen hormonas. Ya, 2 partes, la corteza y la médula. En la corteza se fabrican hormonas corticosteroides. En esta corteza de aquí, las hormonas corticosteroides regulan el equilibrio entre el agua y las sales del cuerpo, la respuesta de nuestro cuerpo al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario, el desarrollo y la función sexual. Tienen muchas funciones las hormonas que se fabrican aquí en esta corteza, ¿sí? Repito, la regulación del agua, las sales de nuestro cuerpo, cómo yo reacciono al estrés. Entonces también tenemos que tratar de no estar estresados. Una y otra vez nos dicen, no se estrese. El metabolismo, el sistema inmunitario, la función sexual, ¿sí? Entonces varias funciones se dan aquí en estas hormonas que se fabrican en la corteza. En la médula, entonces en la parte interior, en la médula, se fabrica catecolaminas, como la adrenalina.
o también llamada epinefrina. Adrenalina es lo mismo que epinefrina. Adrenalina, epinefrina es lo mismo. Esta hormona aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, estas aumentan la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Estas hormonas que se fabrican en la médula han sido importantes para saber mi tensión arterial y frecuencia cardíaca. La glándula pineal. ¿Dónde está la glándula pineal? No la he puesto aquí. Creo que esta parte. Es que ya no me alcanzaba, le puse aquí, ya me acordé. Esta es otra cosa, ya no es de los riñones. Está ubicada en el centro del cerebro. Sí, está en cambios del cerebro, sino que por eso le puse de otro color. Esta segrega melatonina, una hormona que puede influir en que tengas sueño por la noche y te despiertes por la mañana. Entonces, la glándula pineal está en el cerebro y se encarga de controlar el sueño, ¿sí? Entonces, hemos hablado de varias características de varias glándulas, así que les recomiendo que hagan en sus anotaciones, vayan clasificándolas estas hormonas, sí, porque sí les tomaron en el anterior examen. Yo vi una pregunta, bueno, sí, creo que les comenté de una chica, en ese examen me estaba mandando fotos y yo le ayudé ahí con lo que pude en algunas, pero no todo, por si acaso, porque no creo que podía copiar. Bueno, y sí vi algo de estos de las hormonas, sí vi, algunas hormonas sí vi, por eso les digo, hagan un resumen, por si acaso no salga otra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Y finalmente las glándulas reproductoras. Ya, esto sí sabemos, las glándulas reproductoras o gónadas. Cuando hablamos de glándulas reproductoras es lo mismo que gónadas. Hay dos tipos de gónadas, las masculinas y las femeninas, ¿sí? Facilito. Glándulas reproductoras o también llamadas gónadas, masculinas, femeninas. En los hombres las gónadas masculinas son los testículos, ¿sí? En las mujeres las gónadas femeninas son los ovarios. Ya, los testículos secretan unas hormonas llamadas andrógenos. Andrógenos. Esto tiene que... Andrógenos. La más importante de los andrógenos se llama testosterona. ¿Ya? Entonces es subrayado lo más importante. Las glándulas hormonales en los hombres, gónadas masculinas o testículos fabrican andrógenos y entre ellas las más importantes testosterona que controla el crecimiento de los varones, el desarrollo. ¿Qué más me dice? Indican al cuerpo del niño cuando llega el momento de hacer los cambios corporales como el estirón, el agrandamiento del pene, agravamiento de la voz, crecimiento del vello facial y púbico. La testosterona trabaja junto con hormonas fabricadas por la hipófisis. También, claro, es que la hipófisis también controla la cantidad de hormonas para indicar que el crecimiento, el desarrollo, ¿se acuerdan? La hormona del crecimiento. Y él indica al chico cuando debe fabricar semen en los testículos. Entonces, vamos al punto. Gónadas masculinas, testículos, que fabrican las hormonas llamadas andrógenos, la más importante, testosterona, para el crecimiento y desarrollo de un niño. En cambio, en las femeninas tenemos los ovarios, que se encuentran dentro de la pelvis, fabrican óvulos y segregan las hormonas femeninas llamadas estrógeno y progesterona. Mujeres, estrógeno y progesterona. Y lo mismo participan en los cambios hormonales en la pubertad, cuando la niña se va a desarrollar, le crecerán los senos, empieza a acumular grasa corporal en las caderas, los muslos y hará el estirón. Tanto el estrógeno como la progesterona participan en la regulación del ciclo menstrual de la mujer, también tienen un papel importante en el embarazo. ¿Listo? Entonces he subrayado las glándulas reproductoras y sus hormonas. En los hombres, testículos fabrican andrógenos o testosterona. En las mujeres, ovarios, y fabricamos estrógeno y progesterona. ¿Sí? Estrógeno, progesterona, mujeres, testosterona, varones. Bueno, y ahí he colocado las dos gónadas, la masculina y la masculina y la femenina. Entonces aquí tenemos los testículos y aquí el ovario. En los ovarios fabricamos las hormonas que son la progesterona y el estrógeno.
Y en los varones, en el testículo, se generan las hormonas testosterona, ¿ya? La testosterona. Bueno, y aquí tenemos una representación, ¿no? De las partes de estas gónadas que tenemos en el caso de los varones, los tubos seminíferos, donde se fabrican los espermatozoides, viajan por estos conductos, finalmente salen, ¿cierto? Por el conducto deferente. Epidídimo, túbulos, nada más. Aquí en cambio en la mujer tenemos el cuerpo lútero, el folículo, son folículos donde se van creando los óvulos. Ya, este es el ovario, ya. Y el páncreas, que se acuerdan que les dije, este es como que aparte, ¿por qué? Porque pertenece al digestivo y al endocrino. El páncreas se coloca en la parte de atrás del estómago, ¿sí se ve? Como que está atrás, ¿no es cierto? Está atrás, ¿ya? Este se encarga de fabricar insulina y glucagón, hormonas que controlan la cantidad de azúcar, de glucosa en la sangre. Entonces, el páncreas controla la cantidad de azúcar en la sangre. La insulina ayuda a mantener al cuerpo con reservas de energía. El cuerpo utiliza la energía almacenada para hacer actividades, ejercicios físicos y ayuda a los órganos a funcionar como deben funcionar. Ya, páncreas, cantidad de azúcar en la sangre y también fabrica insulina. Esta insulina mantiene al cuerpo con energía. Y eso es todo con respecto a la presentación del sistema endocrino.